Bendecida tarde, amados hermanos, que la paz de Cristo sea en la vida de cada uno de nosotros. Tengo el privilegio de poder compartir una porción de la palabra de Dios y deseo en mi corazón que esta palabra sea de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias por lo de ayer, por lo de hoy, por lo de mañana. Te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, porque tú eres bueno, porque tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que cada una de las cosas que tú nos hables en este tiempo las podamos poner por obra. Señor, que tú quites toda mente natural, que pongas en nosotros un corazón dispuesto para poder recibir de tu palabra. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vámonos a la palabra de Dios. En Mateo 25, del 23. Mateo 25, 23. Dice así la palabra de Dios. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amados, nosotros para recibir lo mucho del reino de Dios, tenemos que ser fieles en lo poco. Aquí la pregunta es, ¿hemos sido fieles en lo poco? Mateo 25, 23 lo acabamos de compartir. Dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lucas 16, 10 dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En el versículo 11 dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Versículo 12 de ahí mismo, de Lucas 16, dice: y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Podemos ver que para recibir lo mucho del reino de Dios tenemos que ser fieles en lo poco. Y volvemos y debemos de preguntarnos cada uno de nosotros: ¿hemos sido fieles en lo poco? La fidelidad en lo poco es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, de imitar a Cristo en todas las facetas de nuestra vida. Esto no es solamente en las facetas o en las cosas que nos conviene. Tenemos que ser fieles en lo poco, empezando con la propia familia en la casa. Vamos a ver qué dice la palabra. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahí es en donde nosotros tenemos esa responsabilidad de la fidelidad en lo poco. Lo poco podemos y tenemos que empezar en nuestra propia casa. Dice que en nuestra propia casa tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeños, y aun cuando ya sean grandes, aun cuando ya se hayan casado, aun cuando ya no estén en la casa, tenemos que procurar que esa instrucción no se aparte de él. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice: el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto quiere decir, amados, que todos debemos empezar cuidando la casa, y este cuidado que demos en la casa se va a reflejar en la iglesia. Quiere decir que si yo instruyo bien a mis hijos desde mi casa, y aun cuando ya no estén en mi casa, esa instrucción permanece, así voy a instruir en la iglesia a los hijos de Dios, a aquellos que Dios nos confíe. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque la sangre de Cristo nos ha hecho reyes, nos ha hecho sacerdotes de Dios y nos dio dones a todos nosotros. No ha habido una acepción. Y vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a buscar Efesios. Vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, de los versículos 8 al 16, y dice así la palabra de Dios en Efesios 4, del 8 al 16. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Entonces, la sangre de Cristo nos ha hecho y nos ha dado dones a todos nosotros con una finalidad. Ahora, ¿de qué manera estamos gobernando la casa? Primera carta a Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, ¿por qué tendríamos que honrar a nuestra familia? ¿Por qué tendríamos que recompensar a nuestra familia? Esa es una forma de empezar dentro de la casa. Efesios capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí me voy a detener un poco. ¿Cuál es la honra a nuestros padres? La gente piensa que honrar a los padres es única y exclusivamente darles el avión. La gente piensa que el honrar a los padres es única y exclusivamente decirles sí, aunque no lo hagamos. Fingir que tal vez los estamos obedeciendo y que para no entrar en contienda con ellas o con ellos, simplemente me quedo callado y les digo sí. Eso no es una honra al padre y a la madre. Otras personas piensan que el honrar a los padres es tal vez suplir sus necesidades económicas. Sí, es parte de, pero la palabra es clara. Hay muchas formas de honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres es obedecerlos. Honrar a nuestros padres es suplir sus necesidades. Honrar a nuestros padres es que no demos pie a que haya un argumento levantado por nuestro mal comportamiento. Eso es honrar a nuestros padres. Eso es empezar en lo poco. Ahora, hay que ser fiel en lo poco con nuestra familia, no solamente la física, sino también a nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que amar la comunión en el Espíritu, de estar juntos alabando a Dios. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiéndose una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Aquí vemos cómo se habla de ese compañerismo, de esa coinonía. ¿Y qué es la coinonía? Pues es la participación, es esa interacción social, es esa ayuda, es ese compañerismo, es esa comunión, esa contribución, esa participación de los unos con los otros. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, y dice algo muy importante, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Quiere decir que yo con mi hermano en la fe, pues tengo que participar y considerar a mis hermanos
para estimularnos en las cosas buenas, no para que hagamos cosas malas, no para hacer un combo y estarnos criticando unos a los otros o para incitarnos a hacer cosas que no sean correctas. Esa no es coinonía. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí vemos cómo está hablando el apóstol Pablo. Dice, en todas las ocasiones que tengamos oportunidad como familia en Cristo, hagámonos bien a todos, los unos a los otros. Y a veces, pues no nos hacemos bien los unos a los otros. A veces, en lugar de hacernos bien, nos estamos haciendo el mal los unos a los otros. Por eso la enseñanza es, ¿soy fiel en lo poco? Mateo capítulo 12 del versículo 48 en adelante, dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, viene un término que utilizamos, que es que somos hermanos en Cristo. Y un hermano en Cristo tiene más peso que un hermano en lo físico. ¿Por qué? Porque si tu hermano en lo físico no tiene a Cristo en su corazón, pues va a ser difícil que lo encuentres allá, ¿no? En el cielo. Y muchas veces no entendemos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para que ahora digamos que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos hermanos en la fe. Y como hermanos en la fe acabamos de leer que nosotros tenemos que, si cada que tengamos oportunidad tenemos que hacernos el bien los unos a los otros. No fuimos llamados a ponernos el pie, no fuimos llamados a ofendernos, no fuimos llamados a eso, hermanos. Y es muy triste que igual que los hermanos en lo físico, resulta que luego los hermanos en la fe terminamos siendo catastróficos en esa familia, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un Dios que cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces Dios nos recibe y Dios nos levanta. Y como hermanos en la fe, tenemos que exhortarnos y no deberíamos de ofendernos, no deberíamos de sentirnos agredidos, sobre todo si sabemos que las cosas que nos están diciendo son verdad. Eso es un hecho. Ahora, ¿por qué tenemos que ser fieles en lo poco? Tenemos que ser fieles en lo poco porque en cualquier cosa que nosotros hagamos o se nos encomiende, tenemos que cumplir con el trabajo. Tenemos que cumplir con el área o la parte en el ministerio de la iglesia que se nos ha encomendado. Tenemos que cumplir con nuestros amigos. Tenemos que cumplir con nuestra familia. Tenemos que cumplir con nuestros deudores. Tenemos que cumplir con aquellos que les debemos. Es como si yo rento una casa, pues yo tengo que pagar la renta de la casa. Si yo pedí un préstamo, pues tengo que pagar ese préstamo. O sea, muchas veces no hacemos lo que nos toca. Si se nos encomienda una tarea dentro del ministerio, no la cumplimos. Y así hay ejemplos, ¿eh? ¿Cuántos padres hay en este mundo que no cumplen con esa responsabilidad y ese compromiso que tienen de mantener a su familia? Qué triste es que tengan que estarle diciendo al papá que tiene que mantener a los hijos, ¿verdad? Y sobre todo cuando se divorcian, qué triste es que se tenga que recurrir a una demanda para que el padre entienda que tiene que cumplir con esa responsabilidad. Bueno, pastora, pero está usted hablando de la gente que no conoce de Dios. No, también hay gente dentro del cuerpo de Cristo que tiene un... Qué triste es que una mamá cristiana, si por alguna situación hay un desacuerdo con el esposo, tenga que recurrir a un tercero para que cumpla con su responsabilidad. Y así puedo darles muchísimos ejemplos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser fieles en lo poco? Porque somos mayordomos de la palabra, somos embajadores del reino de Dios.
Y como embajadores del reino de Dios, tenemos que guardar nuestro testimonio. Qué triste es que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de Dios, esté llena la iglesia de Dios de personas que no somos fieles en lo poco, que no somos personas que cumplimos lo que decimos que vamos a hacer. Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, un sí, y un no. Dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Cuando yo soy fiel a Dios, cuando yo soy fiel en lo poco que empiezo en mi familia, que empiezo en mi entorno, estoy glorificando a Dios. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dice Mateo, que en tu hablar, tu sí sea un sí y tu no sea un no. Porque lo que queda en término medio, dice, procede de algo malo. Y Dios dice que Él vomita a los tibios. Dice, o eres frío o eres caliente. Lucas 12:42 en adelante dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Segunda carta a los Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Dice primero, reconcíliate con Dios, reconciliémonos con Dios. Muchos de nosotros no somos fieles en lo poco de todo lo que hemos hablado. Y si creemos que tenemos una situación de diferencia con la otra persona, no, la realidad es que la tenemos con Dios. Por eso dice la palabra en 2 Corintios, que como embajadores de Cristo, como representante de Dios que somos, dice, hay que reconciliarnos con Dios. Amados, ser fiel en lo poco para revestirnos verdaderamente de Cristo y entonces recibir lo mucho del reino. Quiere decir que para yo ser fiel en lo poco, si yo soy fiel en lo poco, me voy a revestir verdaderamente de Cristo y entonces puedo recibir lo mucho del reino. Si yo no soy fiel en las cosas básicas de lo que nos habla el Señor, que es lo poco, ¿cómo queremos que Dios nos ponga en lo mucho? Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulteras, no matarás, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto,
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio en todas las facetas, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo? Siendo fiel en lo poco para que entonces seamos puestos en lo mucho del reino de Dios. Mateo 15:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera carta a Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan descrédito y en lazo del diablo. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1 en adelante dice, y todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces, aquí vemos esta enseñanza y esta exhortación. Romanos 3:23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Me voy a ir a otra parte de la palabra, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, dice, va a ser blasfemada. ¿Cuál camino de la verdad? La verdad de Cristo. Ahora bien, si nosotros fallamos y no somos fieles en lo poco, el resultado, lo sencillo desde nuestros hogares, a eso se refiere. Si fallamos y no somos fieles en lo poco, en nuestro hogar, en todas las facetas de nuestra vida, en la iglesia, en lo que se nos confía, en el reino del Señor, con nuestra familia en Cristo. Amados, no nos midamos por las cosas buenas o malas que pasemos en esta tierra, sino más bien, ¿cuánta fidelidad podemos demostrar desde lo poco para estar en lo mucho en el reino de Dios? La regla de oro es que hagas lo que hagas o hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos. Si somos fieles en lo poco, entonces seremos puestos en lo mucho. Pero si no somos fieles en lo poco, está escrito que nunca vamos a ser puestos en lo mucho. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aplicar esta palabra de vida en cada uno de nosotros para que entonces nos evaluemos. Hay que evaluarnos si estamos o no estamos reprobados o si estamos aprobados en Jesucristo. Y reflexionemos para que Dios nos encuentre fieles en lo poco, para que entonces podamos disfrutar de lo mucho del reino de Dios. Y termino con unos versículos más. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, dice la palabra, sea hallado fiel. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 5, 1 y 6, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Que esta palabra, amados hermanos, sea de gran bendición y de reflexión para nuestra vida. Y nos preguntemos, la Biblia dice que si somos fieles en lo poco,
sobre mucho nos pondrá. ¿Somos fieles en lo poco? Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que pongamos por obra cada una de las cosas y cada parte de la palabra que tú nos has hablado el día de hoy. Por todo esto te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecida tarde, amados.